¿Quiere la ONU realmente legalizar la pedofilia? Esto es lo que se ha venido diciendo eh, en base a un documento que se ha establecido desde la ONU sobre el proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia que vamos a analizar hoy. Este documento está previsto su aprobación para finales de este año si tiene la ratificación de unos 40 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Pues bien, os voy a ir compartiendo el documento y así haremos un análisis del documento y iremos viendo si puede ser que, aunque parezca increíble, la Organización de Naciones Unidas pueda estar blanqueando o intentando legalizar la pedofilia. Pues bien, os voy a compartir el documento. Aquí lo tenéis. A ver que voy a ampliar esto. Y os voy a poner el artículo 14. Los delitos. Los artículos controvertidos, que son objetos de discusiones susceptibles de ser calificados como pedofilia, son los artículos 14, el 15, el 16. Vale, entonces lo he resaltado aquí en color azul. El artículo 14 nos habla de los delitos relacionados con material en línea que muestren abusos sexuales de niños o explotación sexual de niños. Y continúa y empieza el artículo. Cada Estado parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otro índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la comisión deliberada y sin derecho de los siguientes actos. Es decir, que cada parte adoptará las medidas legislativas que considere oportunas. Pues producir, ofrecer, vender, distribuir, transmitir, emitir, exhibir, publicar o facilitar de otro modo material que muestre abusos sexuales de niños o explotación mediante un sistema de tecnologías de la información y las comunicaciones. Hasta aquí bien. En su apartado B establece solicitar o adquirir material que muestre abusos sexuales de niños o explotación sexuales de niños o acceder al mediante un sistema de tecnología de la información. ¿Vale? Hasta aquí todo correcto. Poseer o controlar material que muestre abusos sexuales de niños, explotación sexual de niños almacenado en un sistema de tecnologías de la información y las comunicaciones u otro medio de almacenamiento. Y en último lugar, el párrafo D nos dice que financiar los delitos con arreglo a los apartados que he mencionado anteriormente, que se pueden calificar como un delito independiente. Bien, ahora es cuando vamos al kit de la cuestión, ¿vale? A la controversia que se ha establecido. Dice en su apartado 2, a estos efectos del presente artículo, el término material que muestra abusos sexuales de niños o explotación sexuales de niños incluirá el material visual y podrá incluir el contenido escrito o de audio que muestre, describa o represente a una persona menor de edad de 18 años de edad. En primer lugar, ya se nos está diciendo que el término a punir, digamos, o sea, el concepto jurídico que puede ser punible es el material que muestra abusos sexuales de niños o explotación sexual de niños, que debe incluir material visual. Y podrá, que será esto, al arbitrio de los Estados miembros, si contiene escrito o de audio, ¿de acuerdo? Pero tiene que describir o representar a una persona menor de 18 años de edad. Y que esta persona menor de 18 años de edad lo que tiene que representar es que participe en actividades sexuales reales o simuladas, en presencia de una persona que practique una actividad sexual, cuyas partes íntimas se exhiban con fines primordialmente sexuales o que sea objeto de torturas o tratos, penas crueles, inhumanos, degradantes, cuando dicho material también sea de carácter sexual. Vale. Entonces, en su párrafo 3 establece que los Estados partes podrán exigir como requisito que el material definido en el párrafo 2 del presente artículo se limite a material que muestre, describa o represente a una persona existente. Es decir, que serán los Estados miembros los que deberán determinar que si este material puede ser punible si se refiere a una persona o no existente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo aquel material que se ha producido por inteligencia artificial, es decir,
pongamos pues escenas sexuales de niños, pero que sean, digamos, generadas por inteligencia artificial, pues esto quedará al arbitrio de los estados. ¿Esto qué puede producir? ¿Qué consecuencias jurídicas puede producir? Puede producir que, como está despenalizada la conducta de crear contenido sexual a través de inteligencia artificial en relación con menores, pues que se produzca una difusión de vídeos de menores que realmente no existen, son ficticios, pero que muestren conductas sexuales. ¿Y qué pasa también con esto? Y aquí hay que hacer una reflexión. Tal y como ha avanzado la inteligencia artificial en nuestros días, ¿cómo podemos saber si un material representa a una persona existente o no? Es decir, está tan bien hecha la tecnología con inteligencia artificial que ya se han establecido casos. Por ejemplo, en España hubo un caso creo que fue en Menorca o Mallorca, de unas niñas a las cuales se copiaron imágenes en redes sociales de estas niñas y se les desnudaron a través de inteligencia artificial manteniendo sus rostros. En este caso, supongo que se podría considerar que es una persona existente, pero el cuerpo realmente no es real porque lo han desnudado por inteligencia artificial. El caso es que el hecho de que circulen vídeos de inteligencia artificial con abusos sexuales de menores o no, y que esto quede al árbitro de los estados, ya es un indicio de que esto no creo que sea moralmente muy aceptable ni sea muy conveniente para una sociedad. Pero bueno, este es el primer punto de controversia. Y el hecho de no poder distinguir si un material está hecho con una persona que existe o no. Pero al final lo que tú recibes es pornografía infantil porque están representando a niños. ¿De acuerdo? Y en su segundo párrafo también establece que los Estados podrán exigir como requisito que el material definido en el párrafo segundo del presente artículo se limite a material que muestre imágenes de abusos sexuales de niños, explotación sexuales de niños. Es decir, que también está abriendo la puerta a despenalizar ciertas conductas, como por ejemplo menores que participen en actividades sexuales reales y simuladas, pero que no constituyan un abuso, ¿vale? Y en este caso también podrán los estados miembros exigir este requisito, es decir, que realmente se esté produciendo un abuso o no. Esto, pues bueno, también abre la puerta a que tú puedas producir contenido o, digamos, transmitir contenido que tenga imágenes de niños, pero que no constituyan abusos sexuales. Pero también estás abriendo la puerta a que se pueda comerciar, transmitir, producir, distribuir pornografía de niños porque no muestran abuso sexual. Estás dejando al arbitrio de los Estados miembros que esto se pueda producir. Con lo cual, también no parece muy adecuado. En el apartado 4, además, dice, de conformidad con su derecho interno y en consonancia con las obligaciones internacionales aplicables, los Estados partes podrán adoptar medidas para que no se criminalice, es decir, para que no se penalice la conducta de niños por material que generen ellos mismos y que los muestren. Es decir, que si un menor genera un material donde esté desnudo o muestre una conducta sexual y la genera él, ese menor no será criminalizado. Esto hasta cierto punto es comprensible, porque sí que es verdad que hay ciertos menores que, bueno, cuando tienes 15, 16, bueno, 15 quizá no, 16, 17 años, y estás, claro, hoy en día con Internet y las tecnologías que existen, pues estar compartiendo con tu pareja, tu novio o con un amigo o una amiga o lo que sea, un cierto contenido de carácter sexual, ¿vale? Entonces no se debe criminalizar esta conducta, ¿de acuerdo? Es entendible, ¿vale? La producción, transmisión o posesión consentida del material descrito en el párrafo 2a-c del presente artículo, es decir, el hecho de producir, transmitir o poseer consentidamente material descrito, es decir, de menores que participen en actividades sexuales o simuladas en presencia de una persona que practica una actividad sexual, o
cuyas partes íntimas se exhiban con fines primordialmente sexuales, nos dice si la conducta subyacente mostrada es legal, la conducta subyacente es la conducta que está detrás de ese comportamiento, conforme a lo determinado en los derechos internos de los Estados miembros, y el material se conserve efectivamente para el uso privado y consentido de las personas implicadas, en este caso, también no será criminalizado. ¿Esto qué significa? Significa que la producción, transmisión o posesión de material, ¿vale?, en que los menores participen en una actividad sexual real o simulada, en presencia de una persona, o que exhiban partes íntimas, no será penado si hay consentimiento por parte de la persona que lo graba, produce, distribuye, y si es para uso privado. ¿Y esto qué implica? Pues esto implicará que, claro, los menores pueden realizar este contenido y lo pueden transmitir o lo pueden enviar a otras personas. Aquí no se dice en ningún momento que dicha producción, transmisión o posesión deba realizarse entre menores de edad. Lo digo porque una de las cosas que han comentado, si vosotros ponéis en Google esta convención y legalización de la pederastia, os va a salir mucha información, sobre todo de las agencias de fact-check, ¿vale?, que son agencias de dudosa reputación, de las que ya hablaremos un día. Y muchas ONGs diciendo que esto de que la ONU abre la puerta a legalizar la pedofilia es falso, puesto que este apartado concreto que os he dicho, cuando se distribuya o se produzca unas imágenes con el consentimiento de ambas personas o más personas, y si es uso privado, se está refiriendo únicamente a distribución entre menores y producción entre menores, y aquí no se dice nada de eso. No hace referencia a que se tenga que ser menores, de forma que puede abrir la puerta a que una persona esté recibiendo contenido visual de un menor en actitudes pornográficas o haciendo simulación o haciendo actos sexuales de una persona menor de edad, ¿de acuerdo? Entonces, esto también genera una controversia a nivel jurídico, porque realmente estamos blanqueando o legalizando que los menores puedan compartir esta información con mayores de edad. Claro, supongo que habrá que ver el caso concreto. Como he dicho antes, si esto se produce entre menores de una edad similar, evidentemente esto no se va a criminalizar. Pero es que esto ya está en muchas legislaciones europeas. Si miramos el derecho comparado, los actos sexuales cometidos contra menores siempre se tiene en cuenta que si la persona que lo ha cometido tiene una edad similar, una madurez similar, eso no se criminaliza, ¿de acuerdo? Pero aquí no te está diciendo que tenga que ser entre menores, te está diciendo que es entre personas, no te especifica la palabra menores. Y de ahí la controversia jurídica, ¿vale? Pasamos al artículo 15, que establece la instigación o captación con el fin de cometer un delito sexual contra un niño. Y entonces establece que se penalizará el acto de comunicarse con un niño, instigar o captar a un niño o alcanzar el acuerdo con un niño a través de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones de manera deliberada con el propósito de cometer un delito sexual contra un niño. Y en su apartado 2 nos establece que los Estados podrán exigir como requisito que se realice un acto para dar efecto a las conductas descritas en el párrafo 1 del presente artículo. Lo cual para mí también me genera una duda, según mi análisis, porque parece que está diciendo que no solo el hecho de comunicarse con un niño, instigarlo a captar a ese niño pueda producir el delito en sí mismo, sino que quizás se requeriría un acto como que el niño realmente sea instigado y sea conducido a que te transmita o te distribuya una comunicación de carácter sexual. Eso es lo que yo veo, que esto me genera una duda. Realmente, como es un tratado que no se ha aprobado,
¿vale? Una convención que no está aprobada no se ha interpretado conforme al derecho interno de los Estados miembros. Evidentemente, ni siquiera se ha aplicado para cada Estado miembro porque no ha sido aprobada, ¿vale? Pues a mí este artículo también, este apartado, me genera esa duda. En su apartado 4 establece que los Estados partes podrán adoptar medidas para excluir la criminalización de los actos descritos en el párrafo 1 cuando sean realizados por niños. Volvemos a lo mismo. Si un niño comunica con otro niño con el objetivo de tener relaciones sexuales a través de medios de información, de comunicación, etcétera, esto está despenalizado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque por maduración, capacidad, etcétera, etcétera, pues estos niños no se los puede criminalizar. Pero claro, si el contenido está hecho con un niño que lo comparte con un adulto, pues ahí ya se genera otro tipo de duda o de disyuntiva, en el sentido de decir, aunque sea para uso privado, consentimiento, como decía el artículo anterior, con el consentimiento y el uso privado, esto debería hacerse. O sea, realmente, ¿qué interés tienen los estados y todo lo que hay detrás de sexualizar a los niños desde este punto de vista? Todo esto, y ahora pasaré al artículo 16, pero quería hacer un inciso de todo lo que he dicho. Todo esto también tiene que ver mucho con la edad del consentimiento. Si os fijáis en estos artículos, no hablan de la edad del consentimiento únicamente, no se habla de la edad de consentimiento, que me he liado ahora. La edad de consentimiento es un mecanismo de carácter penal que se aplica en los códigos penales, por la cual se establecen el mínimo a partir del cual, digamos que por debajo de ese mínimo, un menor, un niño, no tiene una capacidad de consentir ni tiene capacidad y madurez para realizar un acto sexual. ¿Esto qué implica? Implica que si en un estado la capacidad para tener, digamos, la capacidad sexual se establece en 13 años, ¿vale? Los niños menores de 13 años no tienen capacidad sexual, no tienen capacidad para consentir. Por lo tanto, cualquier relación sexual que se mantenga con estos niños es automáticamente un delito, porque los niños debajo de esa edad, según ese estado, se considera que no tienen capacidad para consentir, que no entienden lo que es un acto sexual y que no tienen esa capacidad. ¿De acuerdo? Ese artículo, los códigos penales están para proteger a los niños de, pues, aquellos abusos sexuales que se puedan cometer por otros menores de edad bastante diferenciada y evidentemente de los adultos. Y en estos artículos prácticamente no se habla ni se establece quizá una diferenciación pues entre lo que son los menores adolescentes, ¿vale? Que serían de 16 a 18 años, de 15 a 18 años, y los menores, ¿vale? Niños de 3 a 12, 13, 14 años, ¿de acuerdo? Entonces, realmente es bastante preocupante. Es bastante preocupante porque sí que la protección de los menores queda en entredicho. Bien, voy a pasar al artículo 16. El artículo 16 habla únicamente de difusión no consentida de imágenes de carácter íntimo, pero entre adultos, ¿de acuerdo? Entonces dice que se penalizarán o tipificará la venta, distribución, transmisión, publicación o facilitación de otra manera, de forma deliberada y sin derecho, de una imagen de carácter íntimo de una persona por medio de un sistema de tecnología de información, comunicaciones, sin el consentimiento. Es decir, una imagen de carácter íntimo sin el consentimiento de esa persona. ¿Qué se entiende por imagen de carácter íntimo? Pues de una persona mayor de 18 años de edad, captada por cualquier medio, con inclusión de un registro fotográfico o videográfico, que sea de carácter sexual, en la cual estén expuestas las partes íntimas de las personas o hasta realizar actividades sexuales, que fuera privado en el momento de captarse y respecto del cual la persona o personas tuvieran una expectativa de que esto no se va a difundir, ¿vale?
y de que va a haber una privacidad en el momento de perpetrarse el delito. En su apartado 3 establece que los Estados podrán, otra vez lo deja al arbitrio de los Estados, ampliar la definición del término imagen de carácter íntimo a aquellos menores de 18 años de edad que sí han alcanzado la edad mínima legal para actividades sexuales, es decir, aquí sí que pone que tienen que tener la edad mínima para prestar consentimiento y capacidad sexual establecida en el derecho interno, y la imagen no muestra abuso o explotación de niños. Con lo cual aquí yo interpreto que lo que se está diciendo es que en este caso, como es un menor que ya ha superado esa edad de capacidad sexual o de consentimiento, podría tener un tratamiento de imagen de carácter íntimo como un mayor de edad, ¿de acuerdo? Por su proximidad de edad a la mayoría de edad y por supuestamente su madurez sexual, cosa que también lo considero bastante peligroso. Pero bueno, esto es lo que dice la ONU en esta convención. Sí que luego establece que una persona menor de 18 años de edad mostrada en una imagen de carácter no puede consentir la difusión de una imagen si constituye abuso sexual de niños o explotación sexual de niños en virtud del artículo 14 del convenio. Bueno, los Estados partes podrán exigir como requisito que exista el propósito de causar daños para que se considere que existe responsabilidad penal y, bueno, básicamente es esto. Esta es la convención que se quiere aprobar, como he dicho antes, a finales de año. Entonces, ¿cuál es mi opinión personal? No, después de este análisis, que espero que no haya resultado demasiado pesado, no es la primera vez que la ONU emite un documento. En este caso es una convención, es de carácter vinculante, ¿vale? Vincula a los estados. Una vez se apruebe, se tiene que aprobar con una mayoría de 40 miembros, me parece, para aprobarlo. También es cierto que estas excepciones que he estado enumerando ahora y que pueden representar un peligro para los menores, ya han habido países que han intentado anularlos o quitarlos de este convenio sin tener éxito, puesto que la mayoría de países europeos y Estados Unidos, entre otros, se han opuesto. De hecho, creo que 91 países a favor, lo tengo por aquí, 91 países a favor de mantener estas excepciones que he dicho y 51 países en contra de estas disposiciones. Pues como decía, no es la primera vez que la ONU hace un documento. En el año 2023, creo recordar, en el año 2023 existe un documento llamado Principios del 8 de marzo para despenalizar ciertas conductas penales en pro de los derechos humanos, más o menos ese es el título. Es un informe, no se trata de una convención, por lo tanto no tiene carácter vinculante, aunque sirve para interpretar jurídicamente la calificación o el concepto de derechos humanos en las legislaciones internas. Pues este documento se realizó por el Comité Jurídico Internacional, el Comité Internacional Jurídico, el CIC, junto con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Este informe ya sí que establecía ciertas recomendaciones, puesto que es un informe que trata de recomendar a los países miembros, pues eso, de despenalizar ciertas conductas en pro de los derechos humanos, que dices, bueno, me estás despenalizando ciertas conductas en pro de qué derechos humanos, de los que son los agresores en contra de las víctimas. Bueno, pues en este informe, del cual voy a quitar ya esto, a ver, esperar que es que, a ver, perdón, es que estoy nueva con esto y no me aclaro. Vale, aquí. Bueno, pues en este informe lo que habla, y os lo voy a leer porque lo tengo aquí, no lo he encontrado en internet, únicamente está en inglés y tampoco lo he podido encontrar porque de la página de la ONU ha desaparecido, no sé por qué. Pues establece que se deben despenalizar todas las conductas sexuales consentidas independientemente de la actividad sexual, el género, la identidad de género,
la expresión de género, que no podrá ser penada bajo ninguna circunstancia. Lo primero que dice es que la conducta sexual, si está consentida, independientemente del género y todo eso, no podrá ser penada bajo ninguna circunstancia. Cualquier tipo de restricción de edad para prestar consentimiento debe ser aplicada de forma no discriminatoria. Esto se refiere a que entiendo que debe haber que debe referirse a que, a ver cómo lo explico, debe ser la misma edad para tener capacidad sexual, tanto si tienes una orientación u otras, tanto si eres gay, lesbiana o trans, ¿vale? Hasta aquí, bueno. La conducta sexual que implica personas por debajo de la edad de consentimiento, y aquí es donde viene el quid de la cuestión, la conducta sexual que implique a personas por debajo de la edad de consentimiento, de la edad donde se considera que los menores no tienen capacidad para prestar consentimiento, no tienen madurez, no pueden prestar consentimiento de carácter sexual porque son niños, puede ser consentida de hecho aunque no sea legal. Es decir, puede ser consentida de hecho aunque no sea legal. O sea, aunque se establezca en las legislaciones que no es legal, puede ser consentida de hecho. Y esto también abre la puerta a legalizar la pedofilia. ¿De acuerdo? Podría abrir esa puerta porque está diciendo que, bueno, que si tienes debajo la edad mínima del consentimiento, pues bueno, si la consientes de hecho, aunque no sea legal, se tiene que despenalizar esa conducta. El cumplimiento de la ley penal debería reflejar los derechos y capacidad de las personas de menos de 18 años de edad para adoptar decisiones que involucren conductas sexuales y su derecho a ser escuchadas en estas materias. Bueno, nuevamente se refiere un poco a lo mismo, o sea, se refiere a esos menores que están en la fase adolescente y, bueno, como están en la fase adolescente, pues pueden adoptar decisiones que les involucren y deben ser escuchados, oídos o deben participar, ¿de acuerdo? Este informe fue también muy polémico, por lo mismo, porque, bueno, controversia de blanqueo de la legalización de la pedofilia. El tema es, quien crea que, claro, lees esto y es un poco confuso, es un poco, bueno, es difuso más bien sería la palabra, ¿no? Quien cree realmente que si la ONU quiere legalizar la pederastia perdón, o la pedofilia, lo va a hacer de forma explícita, se equivoca, ¿vale? Todo esto se tiene que hacer de forma muy lenta, pausada y progresiva, a través de lo que se denomina la ventana de Overton, que es una teoría política que establece que a través de una serie de pasos, aquello que en nuestra sociedad ahora nos parece impensable, dentro de unos años puede convertirse en socialmente aceptable. Y esto es lo que yo creo que están haciendo. Creo que están blanqueando la pederastia, la pedofilia, pero de forma evidentemente muy progresiva. Pues cuestionando eso, edades de consentimiento, cuestionando pues que si hay consentimiento de menores, pues no pasa nada, pues lo que he dicho hasta ahora. Y entonces, bueno, hasta que se pueda convertir la pedofilia en algo socialmente aceptable, se tardarán unos años, porque evidentemente esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Quién te dice a ti hace 20 años que los menores podrían operarse y cambiarse de sexo, hormonarse, medicarse, siendo menores de edad? ¿Quién se hubiera creído esto? Claro, por otro lado tenemos personas que dicen, no, esto es que es impensable, ¿cómo van a hacer esto? Bueno, a ver, te digo yo, no se hace de la 8 a la mañana. Esto requiere un proceso. Esto no se puede aceptar socialmente, pero requiere un proceso. Pero hemos visto ya muchos episodios que si los juntas son episodios de blanqueo de la pedofilia. ¿Qué dijo Irene Montero en aquellas declaraciones? Que las niñas tienen derecho a consentir, que no las toquen, pero que si consienten, sí las pueden tocar. No, no, perdona, es que un niño no puede consentir.
Es que un niño no puede consentir porque no tiene esa capacidad, no tiene esa madurez. Son niños. Sacar vuestras sucias manos de los niños. Dejar a los niños en paz. ¿Qué obsesión tiene la ideología de género? Porque todas estas normas de las que acabo de hablar vienen de la ideología de género. ¿Qué interés tiene la ideología de género en legalizar la pedofilia, en estar con los niños, en adoctrinar a los niños? Habría que preguntarse, no, no el hecho de decir unas drag queens van a un jardín de infancia o establecen un taller para unos niños y los amenizan y tal. No, habría que preguntarse qué interés tienen esos niños, esas drag queens, en estar con los niños, en intentar transmitirles todas estas ideologías. Pues bien, hecha esta reflexión, y aparte de lo de Irene Montero, tenemos otras. En el derecho comparado, en el derecho europeo existen partidos políticos que dentro de sus programas políticos solicitan legalizar la pedofilia. ¿Y cómo lo hacen? Porque otra gente me dirá, no, esto no puede ser. Sí, en Holanda hay un partido que pide legalizar la pedofilia. En Estados Unidos existe un movimiento llamado NAMBLA que también pide legalizar la pedofilia y en Alemania también ha habido un partido que solicitó al Congreso bajar la edad de consentimiento de los menores para que pudieran tener relaciones sexuales. Por ejemplo, en el caso de Holanda, lo tengo por aquí, el partido holandés se llama PNVD, que significará en holandés, supongo, amor al prójimo, libertad y diversidad. ¿Cuál es digamos, cuál es el núcleo que se basa en estos partidos o movimientos, o como queréis llamarlo, para legalizar la pedofilia? Bueno, ellos consideran que la pedofilia es una orientación sexual como cualquier otra y es tan lícita y legal como cualquier otra, como puede, por ejemplo, ser una orientación sexual de ser gay, lesbiana, trans, género fluido y todas estas historias. Por lo tanto, el hecho de no reconocer a los niños que tienen esa orientación sexual, para los pedófilos es como una especie de represión y para los niños también, porque les está impidiendo su libertad sexual. O sea, están hablando de niños que tienen libertad sexual, ¿vale? Y para ello piden a 12 años la edad de consentimiento. No se quedan ahí, permiten participar a niños en películas pornográficas, autorizan relaciones evidentemente entre adultos y niños, legalizan la pornografía infantil, legalizan este material y legalizan hasta incluso la zoofilia, que estoy segura de que hasta en estos movimientos pseudo-progres, pseudo de izquierdas, de gente deconstruida y de gente socialmente abyecta y degenerada, defenderían más a los animales que se consintiera, por ejemplo, el tema de la pedofilia. Porque es como que hay pobres animales y los niños que dejar a los niños en paz, dejar a los niños en paz. Pues este es un ejemplo de un partido que es legal, y que existe en Holanda. Luego, en el caso de Alemania, había un partido que se llamaba Curme 13 y ese también pedía lo mismo, legalizar la pedofilia, pues diciendo pues, que tenía una opción sexual que se basa en el amor. Es decir, ¿por qué un niño que no tiene un amor que tiene un amor a un adulto no le permites tener relaciones sexuales con el adulto? Pero si la relación solo tiene que estar basada en el amor, no tiene que haber más limitaciones de capacidad sexual, bueno, de madurez. No, no tiene que haber más limitaciones, porque eso también es una opresión para los niños. Pobres niños que no pueden ejercer su libertad sexual. Pero ¿qué libertad sexual? Son niños. Los niños son inocencia, los niños son el futuro de nuestra generación. Los niños tienen que estar protegidos. Los niños no pueden ser objeto de ninguna regulación de carácter sexual, solo para su protección, únicamente.
no puedes sexualizar a los niños, porque hoy empiezas con una edad de consentimiento de 14 y con el tiempo bajas a 12 y luego sabe Dios qué pasará. Entonces, esto no se puede permitir y yo creo que la ONU sí que está colaborando en esto, que lo hace de forma velada, que lo hace de forma bueno, no me sale la palabra, que lo hace de forma velada. Evidentemente, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo va a decir así a saco? No lo va a decir a saco, porque si lo dice a saco, la gente se le va a tirar encima. Entonces, bueno, pues como os decía, este partido como el 13, lo mismo, pues que, oye, si había amor y había consentimiento, oye, dejar que los niños libremente, pero si no sabe lo que hacen los niños, pues eso. Y de hecho, en una de las manifestaciones o movimientos del LGTBI, este partido tenía una pancarta en ese movimiento, en esa manifestación, porque el movimiento ideología de género está a favor, es su último objetivo, la legalización de la pedofilia, la degeneración absoluta, la perversión, no sé, me quedo sin palabras, lo más asqueroso que hay. Esta es la última finalidad de ideología de género y lo iremos viendo, porque como os he dicho, de la ONU ya hay un informe previo a este, como os he dicho, en 8 de marzo, aprovechando el Día de la Mujer, se emitió este informe del Comité Jurídico Internacional. Ahora tenemos esto, ¿qué será lo próximo? Ahora tenemos la convención esta, ¿qué será lo próximo? Y si luego lo dejas al arbitrio de los estados, pues claro, hay estados de todo tipo, pero no puedes permitir que esto esté sucediendo y está sucediendo. De hecho, hay un libro que quiero hacer una reseña en el futuro para vosotros, que se llama Ellos utilizaron por ser niños, la despenalización de la pedofilia, algo más, no me recuerdo ahora bien el nombre, de una autora que era profesora, bueno, era, sí, porque claro, la echaron, profesora de un colegio, y quiero comprar el libro y hacer una reseña, no lo he leído. Y además la portada es muy impactante, que sale un cuadro de una pintura de Goya. Ahora no recuerdo qué figura mitológica era, pero es la típica figura que sale comiéndose como a un niño. Sí, es que ahora no recuerdo ahora quién era exactamente. Perdonad la ignorancia, pero no lo recuerdo. Bueno, quiero hacer una reseña de este libro. Y bueno, por hoy eso es todo. Hoy os he dado la plasta un poco menos, porque llevo 40 minutos y creo que os he dado la plasta un poco menos. Creo que no me dejo nada. Voy a revisar. Sí, ya he acabado. Quería decir antes de acabar el vídeo que quería agradecer a todas las personas que se han suscrito, que somos poquitas, pero que lo agradezco mucho porque estoy empezando y me ha costado. Espero que el anterior vídeo no fuera demasiado tostón. Lo siento. Espero que este haya sido más ameno, aunque claro, cuando ya intentas analizar textos de carácter jurídico, la cosa va para abajo. Pero bueno, esperemos que os haya gustado también y muchísimas gracias. Y bueno, gracias también por comentar a la persona que ha comentado, que ya cuando pueda le contestaré. Y bueno, espero veros en un próximo vídeo, espero hacer directos ya en el futuro, cuando tenga esto más por la mano. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. A ver, ahora pago.